Carlos, Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué tienes?
Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional Público-Privada. CIP, agradezco mucho su participación al curso de actualización internacional Crianza de Pollos Broiler, que estará a cargo del ingeniero zootecnista Abraham Moyano. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite, y para dudas y consultas, al finalizar la ponencia. Buenas tardes, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Sí, buenas tardes, estimada licenciada. Buenas tardes, compañeros. Bueno, esta tarde vamos a tratar el tema de crianza de pollos, broilers especialmente, y con eso voy a pasar a la presentación. ¿Me confirma si se puede observar la presentación? Aún no, ingeniero. Todavía no se presenta. Ahí se observa la presentación. Ahora sí, ingeniero, se logra visualizar. Muchas gracias. Como les manifestaba en anterioridad, el tema del manejo de pollos, bueno, principalmente el productor, el pequeño y mediano productor, empresas también ya dedicadas, industrializadas, se dedican especialmente a producir en diferentes climas. Eh, Muchas veces en países se tiene climas o estaciones bien marcadas. Entonces la idea es ir complementando o los conocimientos que tienen los productores, especialmente ir complementando esto conjuntamente con ellos. Y también es lo bueno de esto de la participación de las ponencias, es ir intercambiando conocimientos que tienen los productores conjuntamente con capacitación internacional público-privada, ir haciendo ese compartimiento de conocimientos. Bueno, el contenido a tratar en esta tarde principalmente es la importancia económica y social de la crianza de pollos broiler. Posterior, diseño y construcción de la cría de pollos broiler, manejo, alimentación, sanidad, bioseguridad y gestión y aspectos económicos. Vamos a ir viendo punto por punto y como manifestó la licenciada, al final del proceso, las preguntas respectivas o las dudas que tengan al finalizar la ponencia. Importante la importancia de la producción de pollos para ayudar a la economía familiar, eh, especialmente, y contribuir en la seguridad alimentaria. Bueno, existen proyectos a nivel nacional, hablo de acá de Ecuador, que principalmente ayudan a los productores. En este caso, en especies menores, con proyectos a nivel del campo, como seguridad alimentaria, mediante presupuestos participativos que se denominan eh, la comunidad, el recinto, principalmente, lanzan el nombre del proyecto. Y muchas veces lanzan el proyecto de pollos como seguridad alimentaria principal. En las comunidades, principalmente, hablo de la Amazonía ecuatoriana, eh, las comunidades muchas veces solicitan un proyecto
con directrices o direccionado al tema de producción de pollos, que es una alternativa en la cual es un ciclo corto y tienen proteína para alimentarse. Eso, con esa justificación respectiva, vienen los proyectos a nivel institucional. Y en ese contexto, y considerando la importancia de la seguridad alimentaria, es como surge el temario que les estoy diciendo, principalmente en la producción de pollos, muchas veces carne o principalmente también existen las gallinas ponedoras, eh, existen un tipo, una línea que se denominan también pollos camperos, que se produce más o menos de 3 a 4 meses, pero lo que se busca es mejorar principalmente la nutrición y con el enfoque de seguridad alimentaria. En varias regiones esta actividad ya es una opción importante para obtener recursos económicos también y obtener carne de pollo, o, digamos, la producción de huevos también, o como autoconsumo. Lo que están buscando es estar nutridos con una buena salud y en algunos casos de acceso a, a dar educación a sus hijos, principalmente como economía alimentaria y también con el enfoque también de mejorar las condiciones de vida y los ingresos económicos de las familias, principalmente en el sector rural. Principalmente, y para proceder al manejo de pollos, que tenemos que tener en consideración el tema de instalaciones. ¿Ves? En este tema hay que considerar el tema de la ubicación, ¿Ellos no principalmente mandan de los eso? galpones. A nivel de acá de Ecuador, muchas veces las instalaciones, Ya la decía yo. ubicación de los galpones, el productor, por el desconocimiento, realiza en una mala ubicación. Entonces, para ser productores de pollo, principalmente, tenemos que considerar la ubicación. En este caso, si queremos ubicar una instalación en la sierra, acá en Ecuador, tenemos que hacerle de norte a sur. Pero si queremos ubicar a nivel del trópico y subtrópico, tenemos que hacerle de este a oeste. ¿Qué queremos con eso? Que los rayos solares, principalmente, tienen que pasar por encima de la construcción. No tiene que llegar la luminosidad a las ventanas de nuestro galpón principalmente. Entonces, eso es una falla principalmente al momento de hacer las construcciones a nivel, en este caso, de pollo luego. O puede ser en el caso de gallinas ponedoras o pollos camperos, cualquier producción que quiera realizar el productor principalmente. Y bueno, para arrancar estos procesos, fundamentalmente, la recomendación respectiva es utilizar materiales de la zona. La economía a nivel, muchas veces, de los países de Latinoamérica son muy bajas y el productor arranca con materiales de la zona, como puede ser madera, muchas veces ladrillo, cemento, tejas. Muchas veces utilizan también a nivel de comunidades, utilizan techos de palmas principalmente, y lo que se busca es abaratar costos de construcción. El muro tiene una función de resguardar las aves en medio del exterior y mantener una temperatura interna, principalmente la cubierta de mallas diagonales, 3/4 de pulgada, para evitar la penetración de pájaros y otros animales. En esto hay que tener mucho cuidado porque se ingresan especies como en este tema como aves o otros animales. Las aves van a hacer un consumo del alimento que tienen que, obviamente, que consumir las especies que están dentro del galpón. Principalmente hay también una norma de 10 a 12 metros de ancho, no mayor a 100 metros de largo. ¿Por qué los galpones tienen que hacerse en forma rectangular también, no cuadrado? Eso es otra recomendación al momento de hacer la construcción. Por el mismo manejo principalmente, se debe hacer rectangular. Como nos dice aquí, de ancho máximo en el rango de 10 a 12 metros y largo no mayor a 100 de altura también, con un papel importante, 2.5 a 3.5 metros de alto. Eso va a depender de la zona
que vaya a hacer producción. Principalmente en zonas de sierra que existen mayor temperaturas bajas, la construcción no debe ser muy alta, y en zonas como trópico, subtrópico, obviamente que tenemos que elevarlas para que exista mayor circulación en el tema de aireación interna, y también juega un papel importante en el tema de acumulación de amoníaco, principalmente a nivel de galpones. Entonces, eso va a depender también puede decir que estamos haciendo a nivel de sierra o a nivel de trópico y subtrópico, o a nivel de costa, que se denomina también en otras palabras o en otros términos. Aquí, como se observa, también es importante ir conociendo el tema de cuántos aves ingresan por metro cuadrado, fundamentalmente. Esto siempre se hace un cálculo en estado adulto. ¿Qué significa esto? Que hacemos proyecciones, pueden ser de 8, de 6 o de 10 aves por metro cuadrado. Esto va a estar en función al clima, a las condiciones medioambientales que tenemos en la localidad. Y también actualmente se puede también sacar en kilogramos, como manifiesta ahí la presentación, 30 kilogramos por metro cuadrado. También va a depender esto de la empresa ancla o donde se vaya a entregar el pollo, de cuántos kilos necesita el mercado, y en función a eso también se va a hacer el cálculo respectivo. El piso, cemento y no tierra, para garantizar las buenas condiciones de higiene. Principalmente al final de estos procesos se hace limpiezas de camas, que se denominan, y esto al final nos sirve como abono, principalmente para, si nos vamos un poquito al tema de abonos orgánicos, hacer unas composteras principalmente, y posteriormente abonar, pueden ser a especies de ciclo corto o cultivos de ciclo perenne, que se denominan. Las paredes también, 2.50 metros, los techos de 2 aguas y con alerones principalmente de 70 a 80 centímetros para evitar la humedad y proporcionar sombra, fundamentalmente. La distancia entre el galpón debe ser por lo menos 2.5 veces el ancho del mismo. Anteriormente, como estábamos observando, de 10 a 12, entonces el ancho tiene que aproximadamente tener 20 a 25 metros de ancho, principalmente, de galpón a galpón. También las posetas de desinfección a la entrada. De cada galpón se utiliza un producto yodado, 20 centímetros por litro de agua. Esto es fundamental utilizar, ya que previene el ingreso de microorganismos, principalmente a nuestros galpones. Es como un tema de bioseguridad para el ingreso de personal autorizado a nuestros galpones, tener la poseta, o puede ser un tema de muchas veces ya al momento de hacer la construcción se le deja un sitio estratégico para poner un desinfectante, en este caso un desinfectante, un producto yodado. También se puede utilizar cal, principalmente para la desinfección de gotas, principalmente. Aquí principal galpón con techo en un agua y galpón con techo en 2 aguas. Esto ya va a depender. Para el número reducido de pollos se va a utilizar un galpón de pollos con una cubierta, una sola agua, cuya longitud no supere los 6 metros. El lado de menor altura debe estar direccionado contrario al eje del viento predominante que se encuentra ubicado en el galpón. El de 2 aguas, el tiempo caluroso, la ventilación es indispensable para extraer el galpón del exceso de calor producido por las aves. Galpón con techo de 2 aguas cerradas con ancho de 8 a 10 metros tienen un inconveniente que no permite una adecuada ventilación superior. Galpón con techo de 2 aguas asimétricas. Si la temperatura del galpón supera los 27 grados centígrados, las aves comienzan a tener dificultad de respirar, calor corporal, y entran en estrés por calor. Se perderá eficiencia alimenticia debido al exceso de calor. Por lo tanto, el galpón con cubiertas de 2 aguas asimétricas se usa en climas cálidos porque permite una buena ventilación. Galpón con techo de aguas simétricas con claraboya, ideal para climas cálidos, que se usan en aves en gran capacidad, cuyo ancho no debe sobrepasar los 12 metros. Su construcción es más costosa, pero que sus resultados son muy buenos porque hay la penetración de agua al interior del galpón.
Aquí también diferentes tipos de producciones. Bueno, como se ha hecho seguimiento a diferentes proyectos, se ha encontrado que en este caso, pongámosle el término de productores, existen productores que tienen especies, en este caso de pollos, en patios, conformando por un gallinero estacionario y con una división fija en patios cercados. Esto busca una rotación sobre las pasturas para evitar acumulación de heces, patógenos y erosión de la piel. También existen jaulas móviles, pequeños corrales de campo sin piso o refugio, dice, mueven diariamente sobre las pasturas, también se conoce como aves tractor, que se usan en jardines o huertas para fertilizar, cultivar. Las aves siempre están contenidas en los corrales. Y también existe el campo red o campo diario, en el cual se usa un pequeño gallinero móvil cercado con una red y cada cierto periodo de tiempo son rotados en conjunto de aves, gallinero y red. Como se observa en la fotografía, principalmente, el campo de red fijo, se emplean gallineros estacionarios, se usan con cerca de red movible para rotación de pastos. Libre sin cerca, gallineros en ruedas, deslizadoras, casas con ruedas o donde las aves pueden entrar y salir. A su colonia se emplean varios gallineros, cada gallinero comparte un área, se mueven nidos y un área de alimentación. Y pasando al tema de bebederos. Los bebederos es de suma importancia en una explotación avícola. De inicio necesitamos un bebedero de 1 galón por cada 50 pollos al arranque de este proceso de producción. Son de plástico de 20 a 25 centímetros de diámetro, colocados sobre la cama. Se ensucian muy fácilmente debido a su poca altura. Aquí, como se observa en la presentación, también existen de campana, uno por cada 80 pollos en arranque y de 1 a 125 pollos en crianza. Tienen forma de campana con una válvula de salida, esquema de agua a la altura de la cruz. Como se observa aquí, principalmente, tenemos que hacer la ubicación a nivel de las alturas de la cruz. De niple, de 1 por 12 aves, controlar altura de presión y también temperatura. Aquí como se observa en la presentación. Sistema de bebedero. Los pollos deben tener acceso a las 24 horas del día. El suministro inadecuado de agua, ya sea en su volumen o con respecto al número de bebederos, reducirá la tasa de crecimiento. Bebederos automáticos versus bebederos manuales. Los bebederos automáticos, un bebedero por cada 80 pollos. Los bebederos automáticos, un buen llenado automático, contarán siempre con agua fresca y disponible. Se utilizan a partir de la segunda semana de vida del pollo. Los bebederos manuales son inapropiados para las grandes plantas avícolas. Deben estar pendientes al llenarlo. Encharcamiento en las camas. Se utilizan durante los 7 a los 15 días de edad. Se ubica uno por cada 50 pollos. Los comederos, principalmente, de inicio deben tener un reborde de unos centímetros para evitar el desperdicio. Bandejas redondas de plástico, una por cada 70-80 pollitos, con reborde y fondo rugoso para evitar que patinen los pollitos. De tolva, este sistema más utilizado cuando se crían menos de 2.000 pollos en un cilindro y un plato. Tiene capacidad para 15 a 20 kilogramos de alimento. Desciende por gravedad a medida que va siendo consumido. Miren, como siempre, tenemos que considerar la altura, en este caso del pollo, para que no exista un desperdicio del alimento. Sistemas de comederos. El alimento que se proporciona durante los primeros 10 días debe estar en forma de migajas, cernidas o mini pellets que se denomina. El pienso debe colocar en bandejas planas, en hojas de papel también, al inicio de este proceso.
Se puede utilizar papel también periódico que se denomina para los pollitos que tengan fácil acceso. Al menos el 25% del suelo deberá estar cubierto con papel. Si el espacio de comederos es insuficiente, se reducirá la tasa de crecimiento y afectará la uniformidad del lote. La cama de 8 a 10 centímetros de altura, no permitir que se moje. Puede ser la viruta, cascarilla de arroz, pero por ser materiales muy pequeños puede haber consumo por parte de los pollos, produciéndose en una disminución en el consumo de día de concentrado. Los materiales muy finos como el acerrín tienden a producir problemas respiratorios y los ojos de las aves. Camas reutilizables, biológico-químico. Reutilización de camas, satinización química, aplicación de cal, podemos hacer este proceso o un tratamiento, remoción de cama húmeda y costras, cal 3.5 kilogramos por metro cuadrado, alojamiento de las aves de 2 a 3 días después de la aplicación. También se puede utilizar acidificantes, es una herramienta útil para el control de bacterias y gas amoníaco, descenso de los valores de pH en la carga bacteriana, efectivo control sobre el gas amoníaco, que se volatiliza en condiciones de humedad y temperatura, el bisulfito de sodio, una sal inorgánica, es muy fácil la aplicación, efectos inmediatos después de ser aplicada, para efectos del tratamiento, 200 kilogramos por 10.000 metros cuadrados, 360 kilogramos por cada 1.000 metros cuadrados. En camas menor a un año y el ejemplo de acá en camas mayores a un año. Esto está en relación a los metros cuadrados y en función al tiempo. Reparación de galpones para el ingreso de pollos. La preparación de galpones es importante, como las manifestaba anteriormente. Desinfectar fuera del galpón todos los implementos, lavarlos con jabón, cepillo, enjuagarlos bien y dejarlos que saquen al sol después de utilizar desinfectante a base de yodo, amonio cuaternario, dejando que actúe por un día y lavar bien al siguiente. Siguiendo el proceso, barrido de todo el galpón, tanto interno como externo, y posterior lavado de todo el galpón. Desinfección por aspersión, se puede utilizar fórmula del 5%, amonio cuaternario, dejar actuar por un día, al siguiente día flamear también el galpón. Muchas veces se hace un flameado por el tema de bacterias existentes a nivel de galpón. Lavar y desinfectar los tanques y tuberías con yodo al 20%, dejando actuar por un día y luego se enjuaga con abundante agua. Pintar todo el galpón con cal viva, encortinado del galpón externo, internamente al siguiente día de distribución del cisco que se utilizará para la cama o el material a utilizar. Instalación de criadoras y el termómetro, ubicar bandejas, recibimiento de bebederos manuales y también importante tener una báscula para proceder al pesaje de los ejemplares que llegan a nuestra granja. Como se observa aquí, se debe tener listo la temperatura ideal que necesita el pollo para la llegada o el recibimiento, bebederos, principalmente las hojas, con muchas veces papel periódico, la desinfección cuando se trata de pequeños y medianos productores con bomba de mochila, desinfectar a nivel interno y externo de los galpones para el recibimiento de los pollos bebés. Aquí también es importante 50 centímetros de altura, el círculo para 700 pollos en este ejemplo, pollos desde 4 metros de diámetro, 3 metros de manejo de 400 pollos. Como se observa, siempre es importante ir haciendo un círculo de crianza que se denomina, ir intercalando el tema de comedero, el tema de bebederos, las fuentes de calor y hacer un círculo respectivo, principalmente. Aquí también está otro diagrama en el cual son el celeste, comederos y bebederos principalmente. También a nivel de galpones tenemos que tener una bodega para almacenamiento de el balanceado
para tener en stock y que no les falte alimento a nuestros pollos. La distribución de equipos, aquí internamente, como se observa que el pollo tiene un bienestar a nivel interno, tiene una distribución normal. Entonces, esto es un indicativo que el pollo a nivel interno tiene una temperatura ideal, un confort térmico que se denomina por la distribución del pollo. Cuando hacemos avicultura, el técnico, el supervisor, el especialista, el gerente de área, el gerente general, muchas veces visita las granjas principalmente y hace una observación directa al comportamiento del pollo. En este caso, observa que hay una distribución que nos Espera, quiere decir que existe un vino la confort mamá y térmico comienza a adecuado comer. a nivel interno de los. Como les manifestaba anteriormente, estos son los círculos de crianza que se debe hacer al momento de la llegada del pollo bebé. Las criadoras respectivas, comedero, bebedero, intercalado y los respectivos círculos de crianza para realizar este proceso de producción de aves. El encortinado también, el encortinado respectivo a nivel interno de los galpones. Aquí observamos dos fotografías también en la cual nos manifiesta una ventilación, si es correcto, y una ventilación incorrecta, en el cual nos manifiesta que aquí existe un buen cortinado y abajo hacia arriba, y acá existe un mal encortinado. Entonces, eso también cuando somos técnicos, principalmente tenemos que ir haciendo esas observaciones y dando a conocer en reuniones a nivel de reuniones técnicas con el personal operativo muchas veces y dar a conocer la problemática existente a nivel interno de la granja. Aquí se observa la presentación. Miren, aquí existe un buen diseño, aleros respectivos, principalmente buena instalación de cortinas. Y observamos también por acá la distancia entre galpón y galpón, que es la adecuada. También aquí observo en esta fotografía presencia también de árboles, que también muchas veces nos sirve como para no dejar que ingresen vientos en velocidades extremas, sino ellos nos ayudan como unas barreras estratégicas para que el viento choque y regrese y no ingrese al 100% a la velocidad que llega el viento. Entonces es importante también barreras rompevientos que se denominan, utilizar también árboles en función a las condiciones medioambientales de la zona. Las temperaturas, como les manifestaba con anterioridad, existen. ¿Qué nos manifiesta esta gráfica? Demasiado calor, poco o criadora muy baja en esta presentación. En la número 2, demasiado frío y poco criadora muy alta. En la número 3 hay una corriente de aire, se observa el comportamiento del pollo. Y en la número 4, temperatura y altura correcta del pollito distribuido uniformemente. Es importante también el manejo de un termómetro principalmente. La temperatura debe estar entre 30 y 32 grados en ese rango. Si la temperatura está muy alta, se hace un manejo de cortinas. Si la temperatura es muy baja, se enciende la criadora. Luego cada semana debe bajar 3 grados centígrados. Lo que les manifestaba anteriormente, el manejo de termómetros es muy importante y la observación también directa del comportamiento del pollo principalmente. Aquí, como les decía, mucha calor, mucho frío, corrientes de aire, y lo que nosotros tenemos que observar es la figura número 4, temperatura y altura correctas, pollos distribuidos uniformemente o normalmente a nivel del interior del galpón. Calentadoras, criadoras de campana, principalmente, la capacidad de 1000 a 1200 pollos. También existen calefactores infrarrojos.
2.400 a 2.800 aves en una altura de 220 centímetros, material de acero inoxidable, aluminio, principalmente de fácil limpieza. Aquí principalmente vamos a ver el ingreso de los pollos. Hay que tener en cuenta muchas características de observación directa. El plumón debe estar limpio y seco. Los ojos deben ser brillantes, libre de deformaciones, principalmente ombligos completamente sellados. Tenemos que hacer esa práctica, ir revisando. Obviamente que no vamos a revisar todos los pollos, va a tener 50.000, 100.000 aves. Tenemos que sacar una muestra de la llegada de los pollos y hacer la revisión. Ombligos completamente sellados, picos bien formados y fuertes, observar síntomas, si existe un síntoma de deshidratación, piel seca o descamación de la extremidad. Esto es un indicativo de deshidratación en pollos. Colocar una base para los bebederos para que estos no se llenen de viruta o material que utilicemos, o cisco que se denomina. Además, para que puedan nivelar el galpón y para evitar que se moje la cama. Se debe contar y pesar una muestra de pollos, se anotará en el registro el número total de pollos recibidos a la hora o 2 horas de llegada del pollito. Se debe suministrar alimento, conocer la hora y la fecha con la cual arribarán los pollos. Es importante también el tema de los registros para anotar el peso de la llegada del pollo. El manejo de registros también juega un papel importante a nivel de granjas, a nivel de pequeño y mediano productor, porque son números en la cual al final, si no tenemos números, no podemos tomar las decisiones a nivel especialmente aquí hablamos de economías grandes. Una vez conversaba con un productor, me decía que la producción de pollos es como ganarse la lotería. Si a nivel de mercado está bien, haces un buen manejo, obviamente que vamos a tener un buen rédito, buen ingreso económico. Pero si no se hace un manejo bien, no se utiliza una buena sanidad, pues, vacunas respectivas, entonces muchas veces existen pérdidas económicas por un manejo inadecuado, como les decía al inicio, por el mismo hecho de la mala ubicación de los galpones. Desde ahí ya tenemos algo negativo en la producción. El manejo por semanas, la temperatura es importante, eso también ir observando. Revisar la temperatura constantemente a nivel de los galpones. Realizar manejo de camas, verificar la pureza del agua de bebida también. Lavar y desinfectar todos los días los bebederos manuales. Posteriormente, también hacer las vacunas, como decía. Muchas veces ya de las distribuidoras ya vienen con la primera vacuna, que es para el Marex, la segunda para bronquitis, tercera Gumboro, y la cuarta Nucastle. Muchas veces hay productores que hacen también, le ponen una mixta, tienen calendarios sanitarios ya que ellos manejan, pero principalmente más adelante vamos a ver también un calendario sugerido que se debe utilizar. El primer día suministrar el agua de bebida, electrolitos. Es importante manejar electrolitos. Muchas veces a nivel del campo, los productores, las veterinarias, las agroveterinarias, muchas veces quedan lejano del campo, pero se puede utilizar también el tema de azúcar a nivel de agua, que nos ayuda también como energía a nuestros pollitos a la llegada del primer día. Se puede también utilizar azúcar. Limpiar las bandejas que suministran el alimento, revisar pollitos inactivos y sacrificarlos, eh, realizar pesajes 2 veces por semana y anotar los registros, verificar el consumo de alimento e inventarios. En las noches de encender las criadoras, al quinto día se pueden ampliar. La segunda semana, siguiendo el proceso, el manejo, la temperatura se da de 26 a 28 grados, cuadrar dimensiones y alturas de los bebederos y comederos, realizar manejo de camas, registrar las mortalidades y sacrificios,
realizar pesaje 2 veces a la semana y en registro, lavar y desinfectar todos los días los bebederos, eh, verificar la calidad de agua de bebida, realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón del pollo. Es importante también la semana número 3, la temperatura será de 24 a 26 grados, salen las criadoras, se llenan los comederos de alimento, nivelar los nipples a la altura de la cruz de los pollos, realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón y de la bodega, anotar registros, mortalidades, verificar el consumo de alimentos e inventarios, realizar pesaje 2 veces a la semana y anotar en el registro. En esta edad, en la semana 3, a los 15 días y 21 días, hepatitis más Newcastle, que se llama la mixta, a los 21 días se puede utilizar algún boro, principalmente, y también siempre revisar el agua de la cuarta a la 7 semana, verificar temperatura de ambiente, desinfectar los bebederos automáticos todos los días, realizar pesajes 2 veces a la semana y anotar en los registros. Nivelar comederos y bebederos, realizar el manejo de camas, verificar mortalidad, sacrificios y anotar en los registros. Es importante ir anotando porque al final necesitas saber el porcentaje de mortalidad que tiene tus galpones para tomar los correctivos en otros lotes. A los 28 días se puede utilizar la vacuna mixta de la bronquitis más Newcastle, que se denomina la divalente, que nos ayuda a la protección de estas dos enfermedades, principalmente en pollos. También es importante el tema de sexaje también. Los machos crecen más rápido por su eficiencia alimenticia, es mayor y su canal contiene menos grasa de lo que ocurre con las hembras. Se puede emplear un programa de alimentación diferente por cada sexo. El método más práctico consiste en utilizar los mismos alimentos para ambos sexos, pero introducir al finalizador antes de las hembras. Es importante hacer un sexaje y el manejo por el tema de que es el macho siempre tiene mayor eficiencia alimenticia. También hay que ir utilizando o evaluando la uniformidad, evaluación visual y subjetiva, por peso más o menos del 10%, por coeficiente de variación. Después del sacrificio, hacer también evaluaciones de los rendimientos a la canal. Es importante esto, valorar el tema de rendimientos a la canal. Aquí, como les manifestaba, por peso, más o menos del 10%, ¿cómo sacamos el porcentaje de uniformidad? Aves dentro del rango de la variabilidad por 100, dividido por el total de aves de la muestra. El coeficiente de variación también. El coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es comúnmente usado para descubrir la variabilidad dentro de una población. Un coeficiente de variación bajo indica un lote uniforme. Un coeficiente de variación alto indica que un lote con una mala uniformidad. Aquí tenemos para efectos del ejemplo, coeficiente de variación de 8 a 12 en ese rango. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un coeficiente de 8, significa que tenemos una uniformidad de lote del 80%. Si tenemos un coeficiente de 10, tenemos una uniformidad del 70% y está catalogado como promedio. Y si tenemos un coeficiente alto de 12, tenemos un 60% de uniformidad con una mala uniformidad, haciendo la evaluación respectiva. Bueno, esta fuente es de pollos de engorde COP 500 en el año 2002, pero nos sirve como referente o referencia para tener datos y saber el porcentaje, en este caso de uniformidad, de los lotes que estamos manejando. Aquí, para efectos también, ejemplos, qué significa a nivel de fórmulas, coeficiente de variación, donde el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar de la población dividido para la media aritmética de la población. Para una muestra se emplea la siguiente fórmula. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar de la muestra dividido para la media aritmética de la muestra por el 100%. También es importante los parámetros productivos. El parámetro
y el valor a considerar. Una viabilidad del 96%, etapa de cría de 21 a 25 días, etapa de finalización de 40 a 45 días, peso inicial del pollo 40 gramos, peso final 1800 a 2200 gramos, consumo de alimento cría de 1 a 1.2 kilos, finalización de 2.6 a 2.8 kilos, una conversión alimenticia menor a 2, eficiencia, el índice de eficiencia mayor a 100%, índice de productividad mayor a 52 y factor europeo de eficiencia entre las siglas EE mayor a 250. Aquí tenemos ejemplos de viabilidad. Viabilidad es igual a aves finales dividido para aves iniciales por 100, o viabilidad también el 100% menos la mortalidad. También podemos sacar mediante estas fórmulas, en la cual el porcentaje de pollos de un lote que llegan vivos al final del periodo de engorde, normalmente el 95% de las aves deben llegar vivas al final del periodo. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos más aproximadamente un 5% de mortalidad. Aquí también la conversión alimenticia. Este es un factor que tenemos que considerar al momento de producción de pollo. Conversión de alimento significa la relación entre cantidad de alimento en kilos o en libras, de acuerdo a lo que queremos utilizar, que se necesita para producir un kilo o libra de carne, dando como resultado un valor absoluto. Cuando menos sea la conversión, más eficiente es el agua. Aquí tenemos el ejemplo. Conversión alimenticia, total de kilos de alimento consumido, dividido para el total de kilos de pollos vivos producidos. Aquí tenemos un ejemplo. Consumo promedio de alimento, peso promedio del pollo y conversión alimenticia. Tenemos aquí conversiones de 2.20 en los dos casos, y lo que nos damos cuenta que es un indicador en la cual nos manifiesta que el pollo consume alimento y lo convierte en músculo y posteriormente en carne. Eso es un indicativo en la cual también valoriza la economía o el beneficio puesto al final del proceso. El índice de eficiencia europea también muestra si los factores de producción fueron manejados correctamente. Su valor es mejor cuando es mayor a 250. El índice de eficiencia es viabilidad del porcentaje por el peso vivo del sacrificio en kilogramos por 100 dividido por la edad en días y por la conversión alimenticia. También se puede sacar el índice de eficiencia americano. Es un número que relaciona el peso final en kilogramos con una conversión alimenticia. Mientras su valor sea mayor a 100, es mejor. Entre siglas, FEA es igual al peso promedio final del saque por 100 dividido para la conversión alimenticia. Tenemos otro indicador también que nos puede ayudar al momento de tomar las mejores decisiones dentro de nuestra producción avícola. El índice de productividad también es la relación entre el peso promedio del lote y la conversión alimenticia al mismo. Índice bueno es entre 75 y 80%, índice excelente 100%, índice malo por debajo del 50%. La fórmula respectiva, índice productivo es índice de eficiencia por viabilidad dividido para la conversión alimenticia. También, siguiendo el proceso, la importancia del agua en la producción avícola. Consumen un volumen de agua de 1.6 a 2 veces mayor que el volumen de alimentos. Por eso es importantísimo el agua. Puede faltar alimento, pero no puede faltar. Muchas veces no hay alimento en bodegas, pero el agua siempre tiene que estar constante y en buenas condiciones, limpia para el consumo. Aumento de la dieta, de la proteína cruda, todo nutriente que promueva excreción por los riñones, promueve un alto consumo de agua. La temperatura, consumo de agua de los pollos aumenta en un 7% por cada grado de temperatura por encima de los 21 grados. A mayor temperatura, el consumo de alimentos disminuye. Características físico-químicas, sólidos disueltos totales, conocidos como la salinidad, la dureza, presencia de sales, calcio y magnesio, y el pH. Si es demasiado bajo, se puede observar corrosión de los equipos de distribución del agua. Para entrar al tema de salinidad, existen concentraciones de materia inorgánica en el agua
sales de calcio, magnesio y sodio en forma de bicarbonatos, cloruro, sulfato, niveles superiores a 3.000 miligramos por litro. La dureza puede efectuar la eficiencia de las sustancias terapéuticas, administración a través de agua potable, ejemplo los antibióticos y los probióticos, principalmente. El pH muy alto puede estar asociado con la precipitación de algunas moléculas de las sustancias terapéuticas y la activación de disminución de la eficiencia del cloro. Nitritos y nitratos. Si los valores son muy altos, pueden sugerir contaminación de las aguas, bacterias y con fertilizantes. Los sulfatos. Los niveles elevados tienen un efecto laxante en las aguas. El hierro. Generan tuberías obstruidas y en los bebederos tipo NIP. Aumenta la supervivencia de los coliformes. Manejo del agua. No debería contener niveles excesivos de minerales ni estar contaminadas por bacterias. Análisis para verificar los niveles de sales de calcio, dureza, salinidad y nitratos del agua. La cloración, 28 días de 1 a 3 partes por millón. A los 29 y hasta el saque 5 partes por millón. Se recomienda obtener una muestra de agua, los extremos de las líneas de agua para verificar la cantidad de cloro. Después de la salida de un lote de las aves, se recomienda usar una cloración de choque con 200 partes por millón de cloro. También es importante el material, la concentración aceptable y los comentarios respectivos. Sólidos totales disueltos, STD, de 0 a 1000, niveles más elevados causarían heces acuosas y reducirán el rendimiento. Coliformes fecales ceros, mayores niveles, indican contaminación de agua. El cloro 250, si el sodio es superior a 50, las concentraciones aceptables de cloro son mucho menos de 20. Aquí tenemos otro ejemplo, el pH de 6,585 en ese rango. El agua ácida corroe el equipo y multiplica las intervenciones en salud. Bueno, principalmente esos son las concentraciones, materiales y comentarios. Y pasemos un poquito a la nutrición. Sabemos muy bien que si tenemos una genética de alto nivel, pero si tenemos una mala nutrición, el pollo o cualquier especie no va a expresar todo su potencial genético al momento de hacer un manejo. Entonces, es importante especificaciones mínimas recomendadas en la parte nutricional, cantidades de alimento, periodo de alimentación, días, tipo de alimento, proteína, energía metabolizable, en megajoule por kilogramo o en kilocalorías por kilogramo, en kilocalorías por litro. Es importante el tema de proteína. Como nos damos cuenta, en el rango de 0 a 10 días tenemos que tener una proteína de 21 a 22%. Se habla de proteína bruta, de 11 a 22 días, de 19 a 20, de 23 a 42, de 18 a 19 dentro de ese rango, y mayor a 43, de 17 a 18. En energía, se nos habla de megajoule, 12.70, 13, 13.30 y 13.40 respectivamente, en función a los días del pollo en el cálculo. Si hablamos de kilocalorías por libra o kilocalorías por kilogramo, estamos hablando de 3.035, 3.108, 3.180 y 3.203 respectivamente en función a la del pollo. También necesitamos también los aminoácidos esenciales como son lisina, metionina, cistina, triptófano respectivamente. Esto hablamos en porcentajes. Aquí también tenemos triptófano, tronina, quinina, valina, calcio, fósforo, sodio, cloruro, potasio y ácido linoleico. Programas de alimentación tentativo que se puede arrancar también, preinicial, inicial, crecimiento y engorde, y saque o finalización. Tenemos algo tentativo, preinicial de 0 a 5 días de edad, inicial de 6 a 15 días, crecimiento de 16 a 28 días, engorde de 29 a 35 días y el saque 36 días en adelante. El pollo a nivel de los mercados. También hay dietas denominadas dietas tipo 1, tipo 2, tipo 3, que va a estar en función a los días, a las proteínas, a la energía,
a la fibra, extracto etéreo y a los aminoácidos esenciales. El alimento también y el estrés por calor, proporciones, migajas o pellets con una textura óptima, minimizará la energía que los pollos gasten en comer. Los niveles y el balance correcto de nutrientes, junto con el uso de ingredientes alimenticios altamente digestivos. El uso estratégico de vitaminas, electrolitos, ya sea en el agua o en el alimento. El tema de bioseguridad también, a nivel de granjas, a nivel de pequeño y mediano productor, es importante seguir medidas de bioseguridad. Muchas veces ya existen a nivel de granjas ya de explotaciones grandes, industrializadas, existen manuales internos de bioseguridad que se deben regir a nivel del personal operativo. La ubicación aislada de otras explotaciones avícolas no autorizado, procedimientos operativos, controlar la movilización de personas, alimentos, equipos, otros animales para prevenir la introducción y diseminación de enfermedades. Por eso es importante el tema de bioseguridad a nivel de granjas o a nivel de pequeños y medianos productos. Eliminación de las mortalidades. ¿Cómo podemos hacer? Enterrar, depositar en fosas, incineración o compostaje. El enterrar, depredadores desentierran los cadáveres. Es desaconsejable, contaminación de aguas subterráneas. Depositar en fosas, formadas por paredes sólidas, descomposición anaeróbica, mal olor. Incineración, aumenta la polución, eliminación de todos los agentes patógenos. Y lo ideal sería hacer un compostaje o composteras, producto inodoro, inofensivo, libre de patógenos, que utiliza como fertilizantes orgánicos. La recomendación respectiva es a realizar las composteras a nivel de granjas. Las vacunas también, para todas las vacunas, para vacunas vivas y para vacunas inactivas. Para vacunas vivas, las recomendaciones son las siguientes. Las vacunas deben llegar con paquetes fríos en cajas bien refrigeradas. Si la vacuna llega caliente, llamar al fabricante o distribuidor. Temperatura de almacenaje en el rango de 2 a 8 grados centígrados. Y si manejamos grados Fahrenheit, de 35 a 40 grados Fahrenheit. Evitar congelamiento, calor extremo y alta exposición a la luz. Para las vacunas vivas, que se denominan, transportar a la granja en neveras con paquetes de hielo para mantener una temperatura constante, mezclar con el diluyente, reconstruir antes de la aplicación. Para vacunas inactivadas, sacar de la nevera 24 horas antes de la vacunación para que el producto esté en temperatura ambiente. También se puede calentar el baño María sin exceder a 37 grados o 100 grados Fahrenheit por más de 5 horas. No dejar vacunas expuestas al sol, el transporte a la granja. Agitar las vacunas suavemente, las botellas antes del uso respectivo. Vacunación en agua también. Vierta la vacuna ya reconstituida en los bebederos o abra la válvula del tanque o al medicar. Camine por todo el galpón para asegurarse que todos los aves tengan acceso a los bebederos mediante el uso de pigmentantes. Asegúrese que las aves beban toda la solución de vacuna en más o menos 2 horas y nunca menos de 1 hora. Vacunación intraocular, gota en el ojo o nasal también se puede utilizar, que es una vía que se considera para la locura. Se considera exitosa la vacunación si la gota de 0.03 ml es colocada en el ojo o en la cavidad nasal y esta es absorbida. Si la gota no es totalmente absorbida, una nueva gota debe ser aplicada. Para prevenir que el contenido de la ampolleta de la vacuna se caliente en las manos del vacunador, divida el contenido de la vacuna y mezcle en 2 o 3 ampolletas desocupadas y altere su uso mientras mantiene las otras en una nueva hielera principalmente. Uso del aislamiento. También se utiliza a nivel alar cuando se hace producción principalmente de ponedoras, función alar que se denomina. Aplica la vacuna en el punto más central
de la ala o membrana del ala, cambie la aguja cada 500 aves. Si durante la aplicación la vena del ala es perforada, cambie inmediatamente la aguja, repita la vacunación, evite sumergir muy profundo las aplicaciones, frasco con vacuna, esto es, desperdicia las dosis de la vacuna. Aquí está la forma correcta y la forma incorrecta de realizar la vacunación respectiva. Aquí tenemos un programa también tentativo de vacunación en función a la edad, la vacuna y la vía de administración. Primer día el MAREX ya viene también directamente de las incubadoras a nivel subcutáneo. El segundo día bronquitis a nivel ocular. El sexto día un bumboro oral o ocular. El séptimo día nucastle, ocular o por aspersión. 15 días de hepatitis más nucastle. 21 días bumboro, la vía de administración oral. A los 28 días nucastle más bronquitis, ocular o por vía de aspersión. Esto es un calendario, el puente Minda 2014, que se puede utilizar a nivel de galpones o también muchas veces a nivel de la incidencia de la enfermedad en la zona. Muchas veces no hay incidencia de una enfermedad, entonces tenemos que hacer otro programa tentativo de vacunación. Está en función a la incidencia de la enfermedad a nivel de la zona de intervención. También existe reacción de la vacuna. La vacuna de bumboro no presenta reacción postvacunal, en cambio la vacuna de Newcastle sí presenta reacción postvacunal. Después de la vacuna de Newcastle se puede observar una reacción respiratoria suave y transitoria, esto es normal. Reacciones más fuertes y anormales se deben a bacterias que producen problemas respiratorios fuertes y no deben confundirse con la reacción normal. La respiración postvacunal al quinto día. Reconocimiento de enfermedades también es importante. Conocer los signos de las enfermedades. En este caso, tenemos la apariencia de aves como emplume, tamaño de una enfermedad de calor, como pueden ser una necrosis rutinaria de las aves normales y enfermas, toma de muestras, tamaño y el tipo de consumo de agua y alimento. El tema también trascendental, el tema de la comercialización. Muchas veces productores tienen ya el producto listo para comercializar en este caso, pero ese momento se dedican a buscar dónde llevar las aves a comercializar. Pero sería importante trabajar en conjunto a nivel institucional, a nivel empresa pública o privada, al momento que se realice un proyecto que va direccionado al pequeño y mediano productor, que tenga un componente en el cual también designen el tema de comercialización. Y si hablamos ya de productores independientes, personas naturales, deberíamos hacer un análisis de mercado y buscar nichos de mercado o una empresa ancla en el cual nos absorba, en este caso sería la producción avícola, y si hablamos de producción agrícola sería absorción de cosechas, pero es importante este tema a tratar, la comercialización. ¿Qué es la comercialización? La etapa de venta es la más esperada, donde también debemos tener mucho cuidado al despachar para evitar fracturas, moretones, magulladuras del pollo que repercuten en la calidad de la carne. Por ello es recomendable trabajar los despachos siempre con la luz apagada, a haber cortado la alimentación con al menos 6 horas de anticipación. Esto evita asfixias y mortalidades en el viaje. Colocar en los acuales o gavetas que se denominan lo justo de modo que viajen cómodo. Estos cuidados harán que su producto llegue en excelentes condiciones al destino final. Finalmente debemos evaluar el lote en cuanto a la mortalidad, descarte total, número de aves totales vendidas, consumo total de alimento, peso vivo de venta total, gastos varios, pago de sueldos o autosueldos, muchas veces, versus el total de ingresos, lo que nos permite conocer la eficiencia productiva y la utilidad alcanzada por el lote producido. Es algo como un trabalenguas, pero es importante el tema de dinero
el tema del factor ingresos-egresos, principalmente en una economía principalmente dolarizada, que estamos acá en Ecuador. En otros países tienen el peso, el sol, somos países hermanos, pero es importante llevar una contabilidad básica, principalmente de ingresos, egresos, y al final del proceso llevamos al faenamiento. Dentro de esta etapa de comercialización es importante incluir el faenamiento y la distribución directa al consumidor. Este proceso nos dará una rentabilidad adicional a la etapa de crianza. Para el desarrollo del faenado del pollo es importante conocer medidas de inocuidad alimentaria que permiten obtener un producto de calidad al mismo que tenga permanencia en el mercado a precios sin competencia. El tema de inocuidad es importante a nivel interno. El otro día teníamos una ponencia también que hablábamos del tema de inocuidad. Debe ser un producto sano, inocuo, que se denomina, porque va a ser para el consumo del ser humano. Entonces tenemos que entregar un alimento en buenas condiciones. Aquí es importante también una fotografía en la cual si tenemos un área de recepción del pollo en pie, degolladoras, mesas de pelado, cocina industrial, olla industrial, cuchillos, tanques de gas, tinas de lavado, fuentes de agua potables, una sala artesanal de faenamiento. Puede ser utilizada para pequeños productores, pequeños y medianos productores, principalmente para hacer el proceso también de faenamiento y posteriormente la venta del producto. Aquí también tenemos un proceso que podemos seguir. ¿Cómo hacerlo? Una captura, si es necesario minimizar la actividad de las aves para evitar magulladuras, como hablaba anteriormente, moretones, rasguños y otras lesiones. Reducir la intensidad de la luz mínima. Si se realiza durante el día, usar cortinas oscuras también. Otra recomendación. Captura manual, disponibilidad de equipos de mano de obra. Sostener por ambos tarsos, como se observa en la fotografía. Nunca se debe llenar demasiado las jaulas o módulos. Captura mecánica apta para instalaciones amplias y modernas. Aquí lo que les manifestaba, los costos de producción es importante manejar. Puede ser a escalas pequeñas, a escalas ya multiplicadoras, ya de empresas ya de industriales. Es importante ir llevando los costos variables, como les manifestaba. Aquí tenemos un ejemplo de un estudiante, un ingeniero agropecuario, justamente, la fuente de Carlos, eh, realizado acá en Ecuador, en Loja, en el 2007, en el cual llevó un riguroso análisis económico. Y al final de la investigación, costos fijos, totales de ingresos, pollo en pie, otro de ingresos. También principalmente se puede tener ingresos económicos por venta de abono. Y al final lo que les quería presentar es que sí se tiene utilidades de producción. En este caso, tuvo una utilidad de $723.09 al momento que manejó 1.000 pollos. Pero esto, en este caso, él hacía una investigación respectiva que todavía a nivel de productores existía un mal manejo inadecuado de construcciones, manejo inadecuado de cortinas, principalmente. Y si hacemos ese manejo adecuado, vamos a tener obviamente mejores resultados, mejores ingresos económicos para el pequeño y mediano productor. Aquí tenemos cómo sacar la relación beneficio, costo-beneficio, que se denomina en indicador económico. Y tenemos un costo-beneficio de 1.15. ¿Qué nos quiere decir? Que por cada dólar que invierto tengo 15 centavos de, eh, de ganancia en este caso. En el ejercicio señala que la relación costo-beneficio es positivo con el 1.5 centavos de dólar. Lo que justamente les manifestaba, que tenemos a favor 15 centavos por cada dólar invertido. La rentabilidad también, la rentabilidad tenemos del 14.62. Y el resultado de rentabilidad de inversión indica que la producción tiene una rentabilidad de 14.62. Es positivo. La fuente también de Carlos, acá en Ecuador, en Loja, en Ecuador, en el 2017, esta investigación se la realizó con productores, pequeños y medianos productores dedicados a la producción, especialmente avícola, pollos broiler.
¿Y cuál fueron las conclusiones de esta investigación? Importantísima, tener resultados, la producción de pollos en el recinto de Cascajal se realizó intensificado desde hace 3 años, siendo el 50% de productores que llevan este tiempo de producción y solo el 20% o mayor a 6 años. La motivación para la producción es la fuente de financiamiento de las casas comerciales de balanceado, eso es un 70%. La disponibilidad de mano de obra familiar es un 100% y la demanda existente en el mercado local. La capacidad de producción de pollos en granjas está en un promedio de 3.000 a 4.000 unidades debido a su infraestructura, que es de caña guadúa, techo, zinc, el 80% de productores. Existe una mala orientación en el 90% de balcones avícolas de la zona. El 100% utilizan los equipos necesarios para la producción. Solo el 20% de productores manejan bioseguridad en las granjas y la comercialización de pollo lo realizan a los 49 días de edad en un 70% de productores. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de esta investigación? Continuar en la producción de pollos broiler, aplicando un plan manejo propuesto para lograr una mejor rentabilidad. Planificar, organizar y registrar todas las actividades avícolas que permiten evaluar y encontrar mecanismos de mejoras para potenciar la producción, abastecer al mercado con un producto de calidad. Buscar asesoría técnica profesional que permita levantar infraestructuras con una correcta orientación, utilizando materiales que permitan mayor vida útil y garanticen la producción permanente. Guiarse en el presente plan un manejo para la aplicación de normas de bioseguridad y sanidad animal, lo cual permite obtener eficiencia productiva. Carlos, la fuente del Loja Ecuador 2017. Hasta ahí, muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, a las órdenes para solventar. Buenas noches. Sí, compañeros, si no existe alguna duda, pregunta o observación respectiva, agradecerles Sí, buenas noches. por Disculpe, estar aquí presentes. Sí, Paco, ¿quieres hablar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Cómo está? Bueno, Gracias por la capacitación que nos están dando. Más o menos un espacio físico para la crianza de unos 500 pollos broiler. ya, como decía en la ponencia, hay que considerar dónde está ubicado, si es a nivel de trópico, subtrópico o a nivel de, acá en Ecuador, a nivel de sierra. Tienes que Sí, manejar Ecuador a nivel en de tierra. función a los metros cuadrados, tierra, ya Sí, la tierra. principalmente, ya. Tienes que manejar un aproximado de 8 por metro cuadrado. Siempre, como decía en la ponencia, hay que calcular en función a la edad adulta del pollo. Siempre tienes que calcular a la edad adulta, no en pollos iniciales o en pollos bebé o en pollos al inicio. Entonces sería de hacer una relación que en un metro cuadrado ingresan 8 y en 500 me dijiste, ¿no es cierto? Y hacemos Sí, una para regla de 500, 3. quiero comenzar con unos 500. Ajá. Y Más o dividimos, menos 8, dice, por dividimos, metro cuadrado. sí, dividimos 500 para 8 y ahí tenemos cuántos metros cuadrados necesitamos. Y hay que considerar también ahí siempre tener máximo de 10 a 12 metros de ancho y de largo puedes tener hasta 100 en función al número de aves que vayas a ingresar. Esa también es una recomendación al momento de criar pollo. Siempre hacer instalaciones rectangulares, no cuadradas, por el manejo mismo. Por el momento que vayas a hacer manejo, al momento de caminar,
es más fácil manejar galpones rectangulares que cuadrados y también existen menos mortalidad al momento del manejo. Eso es también una recomendación al momento que arranquemos los pollos. Correcto. En donde yo vivo, la temperatura normal está entre los 12, 13 grados, 15 grados, ¿no? Tenemos que con las criadoras tenerles máximo a 30 en los pollos pequeños, ¿no? De 30 a 34, de 30. Claro, al arranque del proceso tienes que tener ya una temperatura ideal, un confort que se denomina, porque al momento que se hace el traslado del pollo bebé, sufre un estrés de, de movilización, estrés por transporte que se denomina, y necesita tener la temperatura ideal, un confort que se denomina. Posteriormente necesita tener agua eh, con los respectivos aditivos o electrolitos que se denominan. O si no tenemos electrolitos, fundamentalmente se le coloca agua y se le hace una mezcla con agua, el azúcar, para que se recuperen del movimiento que están haciendo del transporte hacia los balcones. Eso también es una Por ejemplo, recomendación. aquí en Ecuador, ¿cuál producto podemos comprarle? El sulfamid, algo así es. Sí, O existen varios. El sea, no sulfamid importa, es más de una sulfa, o sea, no importa hay la marca, diferentes ¿no? electrolit. Eh, No, la marca no, necesitas que sean electrolitos, no hay cómo dar marcas porque después hay problemas. ay, o sea, cualquiera que tenga electrolitos y o si no se les puede reemplazar con un poco de azúcar. Sí, con azúcar, puede ser azúcar negra o azúcar blanca, y principalmente la idea es que se hidraten porque al momento del transporte sufren un estrés y se deshidratan. Es como uno viajar a la costa. ¿Qué pasa si voy de la sierra a la costa? Lo voy deshidratando, entonces necesito tomar agua, hidratarme con un Gatorade muchas veces los deportistas por la deshidratación que realizan al momento de viajar. Más o menos es Ok, algo similar. ok, gracias, esa duda tenía. Buenas noches, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, adelante. Eh, en vez de realizar las vacunaciones, digamos, si yo quiero tener un galpón de 100 pollos y en vez de hacer vacunaciones, yo uso fitogénicos, ¿qué tan recomendable es eso? ¿Te refieres a productos agrícolas? Los fitogénicos son unos productos que son a base de productos naturales, como por ejemplo el ajo, la cúrcuma, canela. Pues ya vienen Ya. preparados, ¿no? O sea, hay una distribuidora, pues hay un laboratorio que es Farvet, que los distribuye acá en Colombia. Ya principalmente se ha hecho investigación en esos temas, pero con ajo, como tú manifiestas, de cebolla colorada, principalmente, estos sí nos ayudan, pero en temas bacterianos, a nivel de respiratorios, de enfermedades respiratorias. Pero es como te explico, es como coayudante y la idea es hacer una vacunación para tener a nivel de pollos o de cualquier especie los niveles altos de protección y que se reactive internamente la vacuna. Y al momento que llega la enfermedad, tiene su defensa al 100%. Y muchas veces se hace las revacunaciones porque está potenciado al 100% después de caer la curva y tenemos que hacer una revacunación, principalmente cuando se maneja pollos camperos que son de 3 a 4 meses dentro de ese rango. Entonces necesitamos potenciar de nuevo especialmente en enfermedades bacterianas y víricas, y potenciar de nuevo la inmunidad interna de en este caso de pollos, para subir inmunidad en este caso. Y al momento que viene la enfermedad, el pollo está inmunizado. En este caso como tú manifiestas, el tema se le puede realizar, pero cuando
tenemos problemas bacterianos. Y si he utilizado yo el tema de ajo, como tú manifiestas, en estado natural, cebolla, pero para problemas bacterianos, para problemas víricos, sabes muy bien que en temas víricos tenemos que utilizar ya vacunas, porque sabemos bien que la prevención en virus es la vacuna. No existe ningún tratamiento, ningún antibiótico que pueda eh, tratar en este caso de problemas víricos. En temas bacterianos sí podemos utilizar, como tú manifiestas, el ajo, la cebolla, pero en temas víricos siempre tenemos que utilizar vacunas respectivas en función a las enfermedades y en función a las condiciones de enfermedad. Pongamos un ejemplo que en Colombia hay una enfermedad que no se ve y yo no debería vacunarlo. Entonces, debería hacer un análisis, una consulta respectiva a otros productores, qué enfermedades más comunes se dan a nivel de sus granjas. Y en función a eso, vacunar, porque muchas veces vacunamos cuando la enfermedad no existe. Esa sería mi respuesta a tu Gracias. pregunta. Muchas gracias. A usted, gracias por la pregunta. Una consulta, por favor. Casi la mayoría de galpones son hechos de, hablemosle del signo o del duratecho que es de lata. En pollos bebés, cuando hay una fuerte lluvia, ¿les causa algún problema de estrés, mortalidad? No, principalmente no. No hay, no hay mortalidad. Existen más mortalidades eh, ya en estado más adulto. Muchas veces eh, existen muertes súbitas por sustos. No sé si les ha pasado a ustedes que son productores ya. Eh, Muchas veces hay gente extraña que llega al galpón o En adultos es sin un poco más autorización. propenso a las muertes porque Sí, hay ratos que aquí llueve, pero así bien fuerte, duro. Entonces la sí. pregunta, porque en el galpón que tenemos, que estamos construyendo, suena bastante duro, ¿no? Con las lluvias. Sí, en adultos sí hay muertes súbitas con infartos por el tema de sustos eh, a nivel de galpón. En pollos no, no hay problema al inicio del pollo bebé, pero ya en estado adulto sí, sí existen muertes súbitas por el tema de sustos a nivel de pollos broiler principalmente. Bueno, agradecerles por esas preguntas, sí, son muy enriquecedoras fundamentalmente, por eso yo manifestaba en otras ponencias que aquí es un intercambio de conocimiento entre productores. Existen productores que tienen mucho conocimiento. El otro día hablamos de una ponencia en Cuyes. Hay gente que tiene conocimiento en otras especies, en bovinos, de carne, de leche, en especies menores, mayores. Tienen mucho conocimiento, es muy válido ese conocimiento de los productores. Y lo que muchas veces hay que afinarlo nomás con visitas técnicas. Existen también empresas, no digo los nombres, pero existen empresas también distribuidoras que apoyan con técnicos especialistas en especies menores, mayores, y dan capacitaciones de asistencia técnicas, un seguimiento respectivo a nivel de galpones, y eso es una ayuda. El momento, como les manifestaba, indicadores también productivos, manejo de registros, y saber si estoy ganando o perdiendo. Los indicadores económicos también es importantísimo en el tema de producción agrícola. Muchas veces, claro, obviamente que juega un papel importante el mercado. Sabemos que el mercado está en función a la oferta y la demanda. Muchas veces decaen los precios, no hay una, en este caso a nivel de Ecuador, no hay un precio oficial que se denomina a nivel institucional, un precio oficial que diga y que esté normado un precio. Entonces, siempre va a haber subida y bajada de precios en función al mercado. Oferta y demanda que se denomina mucha producción, a veces
hay mortalidades, no hay vacunaciones por el exceso de humedad, exceso de temperaturas inadecuadas y no existen producción. Entonces, ¿qué pasará con ellos, con los productores? El tema de la fluctuación del precio va a subir, obviamente, porque existe menor producción y existe una buena demanda. Entonces, el precio sube, pero si, ¿qué pasa lo de ver cómo se comporta el mercado? Si existe una sobreproducción de pollo, pongamos el ejemplo, ¿qué va a pasar? El precio va a decaer. Entonces, así es el mercado a nivel de todos los países se comporta así en función a la oferta y la demanda. Entonces, hay que trabajar en el tema de comercialización también. Muchas veces hay ferias inclusivas, ferias. Les comento un tema que hizo en particular acá en Ecuador, un prefecto. eh, Compraron a los productores, en este caso gallinas de campo que se denominan, gallinas que aproximadamente necesitan un año para salir al mercado, con maíz y muchas veces con insectos, con materiales de la zona, con el tema de hierba, pasto, principalmente. La idea en este caso, acá en Ecuador, de un consejo provincial, lo que hizo es comprarle al productor a un precio justo, y posteriormente entregar una canasta que se denomina un verde, como se dice acá en Ecuador, un verde, un racimo de plátano, más una gallina a nivel de cada funcionario, servidor público, a nivel institucional. Y lo que hizo es dinamizar la economía del sector, especialmente del sector avícola, para que el productor tenga un producto del productor al consumidor final, que fueron los servidores públicos, los funcionarios públicos, y tiene un precio justo. Eso es lo que se buscaba. Y así debería haber un compromiso también del sector también, principalmente del sector público, del sector privado, buscar unos nichos de mercado y tener un precio justo. Eso es la comercialización directa que se denomina dentro de las cadenas. Eso también quería aportar, que puede ser una idea que pueda ser replicada en otras provincias, en otros países. Y desde ahí ir velando también por el pequeño y mediano Sí. productor a nivel nacional y a nivel de los países de origen que estamos nosotros buscando alternativas de comercialización. Una consulta. Más o menos, bueno, yo estoy queriendo comenzar recién con con una producción de pollos, porque yo he criado los pollos camperos, eso sí, pero se demora mucho tiempo, entonces ya quiero probar con lo que son pollos broiler. Más o menos, ¿con qué cantidad uno tiene ya o veámosle así, una ganancia? Para comenzar, ¿con qué cantidad de pollos se puede comenzar para uno tener una ganancia, así llevándoles bien el manejo y todo? Entonces, que más o menos Esa es están una al... buena pregunta. Es una buena pregunta. Principalmente, como yo les decía, los proyectos para el tema para el tema de soberanía alimentaria. Muchas veces, como tiene la competencia 100% del Consejo Provincial acá en Ecuador, lo que hace proyectos de soberanía alimentaria, lo que entregan es 20 pollos por productor, pero eso es para alimentación, autoconsumo, principalmente. Pero haciendo ya un análisis respectivo, para que tengas un punto de equilibrio y sea rentable mínimo, tienes que tener 500 pollos hacia arriba. Muchas veces tienen 10.000, 100.000, 40.000, pero lo ideal es tener mínimo 500 hacia arriba para tener un punto de equilibrio que se llama económicamente. Desde ahí hacia arriba vas a obtener ganancias. Pero si tienes 100 o tienes 20, obviamente va a ser un pequeño productor. Pero para ya tener un beneficio-costo, un punto de equilibrio que se denomina, desde esa unidad hacia arriba, vas a tener ganancias. Mínimo 500 pollos. Se ha hecho ese análisis respectivo, ¿no? Ok, Estoy hablando de entonces no he Ecuador, no sé qué estado tan mal, cómo porque será, sí pensaba más o menos, cómo se sí, que estaba comportará en pensando, Perú, en justo hice un Colombia. pedido de unos 500 pollos. Sí, no estoy seguro cómo se comportará en Colombia, en Perú, pero acá en Ecuador se ha hecho un análisis que debe ser mínimo 500 hacia arriba. Ok, entonces vamos a comenzar con eso desde esta semana. Eso me gusta escuchar, que el productor se capacite. Muchas veces el productor no se capacita, desconoce desde el mismo la ubicación del galpón, desde ahí arranca mal. Entonces tiene fuertes vientos, tiene luminosidad directa a nivel de cortinas, de ventanas. Entonces,
posteriormente tiene un problema muchas veces en camperos se ha dado que existen picas. En otras palabras, se comen entre ellos por el exceso de luminosidad a nivel de galpones. Entonces, felicitaciones por irse capacitando, ir haciendo un cambio de chip que se llama muchas veces. Sacarle un chip antiguo y ponerle un chip nuevo. Entonces, Ajá. ¿qué quiere decir eso? Que se está capacitando y posteriormente va a tener buenos resultados en la producción. Sí, lo que nosotros hemos creado son pollos así. Normalmente en la casa no. He tenido hasta una criadera de unos 150, 200 pollos, pero camperos. Pero eso, sabes que se demoran como 6 meses. Es una producción bastante larga. Otra consulta. ¿Los Pero pollos tienen que tener luz en la noche? sí, principalmente entre 23 horas, una hora también tienes que acostumbrarles a una hora de oscuridad. Ya. Promedio, Sí. medianoche. Eh, no, una hora de oscuridad, de 23 horas tienes que tener con luz. Ya. O sea, una, Sí, una horita a cualquier hora de la noche. sí, puedes irles acostumbrando, porque puede ser el caso que por varias circunstancias a nivel nacional exista un corte de energía, solo que se tenga el tema de motores y se va la luz de energía, como se denomina acá en Ecuador, y prendes y ya automáticamente tienes energía. Entonces hay que acostumbrarlo también a la oscuridad por el tema de, muchas veces puede ser que se va la energía o como se dice acá en Ecuador. Claro, aquí se va la luz a cada rato. Ya, Sí, correcto. Entonces, es bueno, dices, una horita de oscuridad. sí, principalmente una hora es el manejo. Ya, entonces voy a ponerles con automáticos para que se apaguen y se prendan. Claro. Ajá. Otra consulta, las clases del curso que ahorita estamos viendo, ¿cómo van a ser? ¿Es la plataforma que nos entregaron virtual y seguimos la capacitación ahí? ¿O vamos a tener alguna otra clase también vía Zoom así para preguntas y respuestas? Ahí sí tendría que responder la licenciada del CID, en este caso, cómo estarán interviniendo en esos casos. Pero esta clase igual grabada, igual les entregan, es una clase grabada y posteriormente les entregan a los que intervinieron en esta noche. Y también el material también se le entrega el material en grabado y el material también en PDF, la presentación en otros casos. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, como les decía, muchas gracias por esas preguntas y esas preguntas también te ayudan a pensar, también a meditar, a recordar todo lo que se ha estudiado, lo que se ha trabajado a nivel institucional también, eh, y también lo que se ha hecho esos análisis también, justamente lo que me preguntaba de cuántos pollos es rentable hacia arriba, puntos de equilibrio, beneficios, costos. Es importante esa recomendación, ir trabajando en el tema de registros para saber si como se dice acá en Ecuador, estoy positivo o negativo, o si no, estoy tablas, como si se estoy empatando, como si dice el productor. Entonces, es importante ese cambio también, ir manejando, haciendo un manejo de registros, el manejo también de pesos, a ver cómo está la conversión, el manejo de también el tema fundamental de la comercialización, ir buscando también dónde, eh, qué empresa me puede comprar, a dónde puedo apuntar nichos de mercado, una comercialización directa. En una ponencia de cuyes justamente yo ponía para ejemplos de la presentación, si es posible hacer un local en la cual se puede ya hacer una distribución directa al consumidor final. Puede ser dándole un valor agregado, un plus al producto y ya no permitimos que la intermediación eh, gane en este caso el margen de ganancia que puede llegar al productor final. Entonces es importante también ir trabajando en el tema de la comercialización de cualquier especie, puede ser especies mayores o menores,
ir buscando empresas anclas, ir buscando a nivel, como les decía el ejemplo, a nivel institucional también, que puede ser otra alternativa en el proceso de la comercialización directa. Otra consulta. Nosotros acá hemos visto que hay los pollos broiler, los COP 500 y otros, no me acuerdo cómo me dijeron. En todos ellos, para pollos de engorde, ¿cuáles son los mejores o para que desarrollen más rápido? Porque aquí se les doy Bueno, hay esos tres algunas tipos. líneas. Sí. Sí, hay algunas líneas, el top 500, eso va a estar en función, casi no tienen diferencia significativa hablando estadísticamente. La idea es tener un manejo desde el arranque del proceso, iniciando con el peso inicial, como le decía, sacar un promedio, sacar una muestra aleatoria, ir pesando, y en función de eso tener ya indicadores con qué peso arranco, con qué peso estoy al final del proceso, con cuánto llegó, sacando conversión alimenticia. El manejo va a depender de, eh, del, del manejo y después al final del proceso de los ingresos económicos. Fundamentalmente hablando de líneas, no existen diferencias significativas al momento de conversión y al momento de ganancias de peso. Entonces, eh, eh, puede ser la COD 500 que compre, pero como les decía al arranque, si yo tengo una genética excelente al 100%, pero si yo doy en energía, en proteína, en fibra, eh, en extracto etéreo, si necesita grasa, doy una mala calidad de alimento, hago un manejo inadecuado de cortinas, al arranque cojo y hago una mala ubicación del galpón, eh, no estoy dando agua las 24 horas. Entonces, desde ahí mi producción va a decaer. Entonces hay que tomar esas consideraciones respectivas, hacer un buen manejo en el tema de sanidad, en el tema de bioseguridad, en el tema de alimentación, en un manejo adecuado de vacunas, un calendario sanitario que se denomine, y al final van a obtener una producción sana, inocua y de buena calidad. Correcto. Sí, porque esa duda también tenía de que hay algunas líneas que dice. Bueno, se puede trabajar con pollos broiler, no hay ningún problema. La cascarilla de arroz, para trabajarle con cascarilla de arroz, ¿un espesor de cuántos centímetros debería tener, mínimo o máximo? Ya, principalmente en las primeras semanas no se recomienda cascarilla de arroz porque el pollo le puede consumir y le puede dañar a nivel intestinal, puede haber sangrados. Posteriormente sí se puede poner cascarilla de arroz. O sea, los primeros días, a ver, los primeros días debería ponerles directamente solamente en el piso y para que Bueno, se sí abriguen. debería de utilizar, pero otro tipo de cama, porque principalmente ha habido casos que los pollos consumen la cascarilla. La cascarilla es fibra, pero el momento que pueden dañar a nivel de intestino. No sé si te has dado cuenta, a nivel de intestino ya hay sangrados en excretas, pero puede ser unos 10 centímetros del material que utilices, pero una recomendación mía sería los primeros días no utilizar cascarilla de arroz por el tema de que lo pueden consumir las aves y pueden haber sangrados a nivel de, no sé, después a futuro cuando ya estés con 1000, 10.000, 50.000 pollos, ahí te darás cuenta lo que puede haber sangrados y es por el tema de muchas veces por consumo de camas, por que son, en este caso la cascarilla contiene a nivel de fibra y la fibra lo que hace es romper a nivel del tejido y existen sangrados. Puede ser que no pase en tu caso, pero puede ser unos 10 centímetros de espesor y Y, obviamente que reco- y al recomendable, arranque los productores al arranque muchas veces tienen bebederos y existen, como te explico, humedad a nivel alrededor del bebedero, que son bebederos manuales. Y obviamente que tenemos que tener material para ir solventando las líneas de la humedad de las camas. Tener material guardado en bodegas y posteriormente ir eh, regando donde está húmedo. Porque al arranque del proceso, algunos productores siempre se comienza
con bebederos manuales y siempre va a haber desperdicio de agua y va a haber humedad. Y siempre hay que ir en estas partes húmedas, ir poniendo material limpio, material para que no tengan problemas los pollos de humedad. Y recomendable para los pollos los primeros días, ¿ves qué se le puede poner? Puedes conseguir viruta, obviamente, viruta de algún aserradero, aserrín Ya, no, viruta. para la gruesa. Los primeros días, sí, de la gruesa, porque también existe un polvo que sacan Claro, también ahí. el acerrín es más fino. Sí, el fino puede provocar también problemas a nivel del tracto respiratorio en pollos. Y como se utiliza al arranque solo círculos de crianza, no se necesita mucho, posteriormente ya se va abriendo el círculo a un cuarto, después abres a la mitad del galpón y al final abres todo el galpón. Así se va manejando, principalmente en círculos. Se va abriendo el círculo, un cuarto, posteriormente la mitad del galpón y al final todo el galpón. Así es el manejo en pollos. Correcto, entonces voy a buscar. Sí, al arranque no necesitas mucho, pero después ya cuando están más grandecitos se puede Y si le utilizar la... pongo al arranque los primeros días solamente lo que es el piso es de cemento, ¿no? Papel, eh, mm, no, búscate un poquito de viruta. Lo aconsejable es que viruta, tengan algo. Es un aislante térmico la viruta o el tema de la cascarilla. ya, La función de la cama es aislante térmico. correcto. Entonces voy a buscar mañana cascarilla. ¿Cómo es? Viruta. Después sí, póngale la cascarilla que pueda, ya después ya cuando esté más grande. Por el ¿A tema del partir de, consumo, muchas veces, a partir de cuántos días ya se les ya de puede la dejar? primera semana, la segunda semana ya puedo utilizar ya la Ah, ya. cascarilla de... Sí, los primeros días hay que tener, es como un bebé, hagámosle Sí, sí. la, es como un bebé cuando nace, es bien delicado. El pollo broiler mismo es bien delicado, es bien delicado. Entonces hay que tener un cuidado especial. Es como un pequeño, un recién nacido, hay que cuidarlo, si es posible, día y noche. Las primeras semanas hay que cuidarlo. Ya la segunda ya, con buen manejo, electrolitos, una alimentación adecuada, ya se va fortaleciendo el pollo. Ok, muchas gracias, Alicia. Me quita la duda. Ya. Eh, Paco Garzón, te felicito. La verdad que cuando uno va a arrancar un proyecto, tiene muchas dudas a nivel de cerebro. Y bien por tus preguntas, porque esas dudas, al final del proceso, si es que no las pregunto, me pasan factura, como se denomina a nivel institucional. Me pasan factura por no preguntar. Y también asesórate de productores de la zona, cómo lo llevan el manejo, qué tipo de enfermedades más recurrentes existen en la zona y en función a eso haz un programa de vacunación con la recomendación respectiva. Muchas veces los productores utilizan un calendario que son 7, 14, 21, tres vacunas y sacan la producción. A los 7, a los 14, a los 21 días utilizan un calendario. Entonces va a depender en función a las enfermedades de la zona y por eso digo, es bueno hacer unas consultas respectivas a los productores que están a nivel de mi zona, ¿no? ¿Qué enfermedades más recurrentes tienen? Sería una pregunta. Posteriormente, qué alimento está dando, de qué empresa, cómo le ha ido, cuánto tiene de resultados, con cuánto de peso inició, con cuánto de peso finalizó. Entonces, con esos parámetros, al final del proceso, tienes datos en el cual puedes hacer una comparación con los demás productores, especialmente en el tema avícola. Son indicadores que en la cual puede ser que en tu empresa que vas a iniciar en este instante, puede ser que puedes superar esos indicadores o puede ser que en tu empresa puede ser un poco menor, pero ya es un indicador en el cual te va a reflejar al final del proceso, en este caso de la producción avícola. Listo, muchas gracias. Sí, voy a comenzar desde estos días con eso ya.
Toda esta semana he pasado preparando el galpón y todo, y los pollitos me llegan el día de mañana. Entonces, justo coincide esa capacitación que había, entonces toca aprender. Claro, si todos los días aprendemos, mañana yo puedo aprender de un productor. Entonces, todos los días tenemos que seguir aprendiendo y capacitando. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor el tema de conversar con los productores. Productores que, como les he decidido yo en las capacitaciones, que al momento que uno se capacita también aprende. El productor tiene mucho conocimiento, muchas veces lo llaman conocimiento empírico, pero ese conocimiento es muy válido, especialmente en todas las especies. Les comento que se intervino con un proyecto y habían productores que tenían conocimiento en el tema de cómo tratar los bovinos con productos, como manifestaba la compañera, con productos naturales. Pongamos un ejemplo, en ganado bovino, hacer un tratamiento a nivel de útero con retenciones placentarias, manejaban con productos naturales y con buenos resultados. Entonces, es un conocimiento ancestral a nivel de comunidades, pero llevándolo a la práctica, eh, es muy válido hacer lo que manifestaba también acá la compañera, eh, con esos productos, pero obviamente es de doble vía, como les digo, es un aprendizaje del productor hacia puede ser en este caso el capacitador. De mi parte, muchas gracias, adelante y éxitos en la producción agrícola. Listo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.